Bueno, una vez más, estamos por entrar a Romanos 8. La semana pasada yo dije que este es un capítulo a lo que muchos eruditos, estudiantes del Nuevo Testamento han llamado la montaña más alta de Romanos. Han tenido la idea de que Romanos es una cordillera de montañas donde nosotros como lectores subimos para entender el Evangelio, entender la justicia, entender la ira de Dios, entender la justificación, la santificación y otras grandes verdades que se van a desplegar después del capítulo 8. Pero la mayoría de estudiosos creen que el capítulo 8 es la montaña más alta de esa cordillera. Algunos han dicho que es el lugar donde todo cristiano debería pisar y debería permanecer en él. Así que es bueno reconocer eso de Romanos. Pero al ser un capítulo que mayormente habla de la obra del Espíritu, del favor del Espíritu Santo alrededor de la vida de un creyente, yo quise disponer un par de domingos para hablar de la doctrina del Espíritu Santo, porque a veces pudiéramos tener un valor grande por el Padre, un valor grande por el Hijo, y considerar o ver al Espíritu Santo como la tercera persona, la tercera y lejana persona de la Trinidad. Y eso no es así. Hay dos desequilibrios de los que hablábamos la semana pasada. Quien no se atreve por ninguna manera a pensar en la obra del Espíritu, y por otro lado, a quien sobreenfatiza la obra del Espíritu, cargándose a los extremos. Y yo creo que la Biblia, al igual que nos da la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo, la Biblia también nos da la doctrina del Espíritu Santo y nos permite ser capacitados para entender esa doctrina. Yo creo que usted ha cantado, al igual que yo, a lo largo de su vida, muchas veces este famoso himno que se llama Santo, Santo, Santo. Hay una estrofa que a mí me encanta de ese himno que dice: Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y yo me voy a introducir con esas palabras porque la semana pasada yo terminé diciendo que el Espíritu Santo es una persona divina. Es una persona divina. No es un poder, no es una fuerza, no es una energía, es una persona divina. Y en esa personalidad divina que tiene un atributo al igual que el Padre y que el Hijo, y ese atributo es que es todopoderoso. Pero no es un poder, no es una energía, no es algo místico que viene a nosotros para electrificarnos o para quemarnos. No es así como sucede. La obra del Espíritu Santo realmente es una obra tan interna, y como vamos a leer ahora de palabras de Juan el Bautista, una obra mayormente purificadora. Una obra mayormente purificadora. Así que nuevamente voy a afirmar que en cada obra divina podemos percatarnos la forma conjunta en la que la Trinidad está obrando. En la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron. En la providencia, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en la salvación de tu vida, en la santificación de nuestras vidas, la Trinidad está obrando. A veces, por ejemplo, cuando decimos, estoy en un proceso de santificación, pensamos que en ese proceso de santificación solo la persona del Espíritu Santo está obrando. Y yo sé que el Nuevo Testamento mayormente habla de la persona del Espíritu Santo santificándonos. Sí, es una realidad. Pero no podemos despegar nunca la obra del Espíritu a la obra del Padre y del Hijo. Cuando ellos están obrando, a pesar de que la Biblia nos dice o nos habla de una persona de la Trinidad obrando, nosotros no podemos separar a la Trinidad. La Trinidad está obrando de manera total y completa. Aunque Cristo es, hablando de la persona de Cristo, aunque Cristo es el autor
y es la fuente de nuestro caminar. Por Él somos salvos, Él muere por nosotros, Él resucita. El Espíritu Santo ahora mismo es el agente de la santificación. Y por eso es que decimos que es una persona divina a la que tenemos que amar, a la que tenemos que adorar, a la que tenemos que agradecer, a la que tenemos que rendir nuestra voluntad, a la que tenemos que pedir en momentos de crisis o en momentos de necesidad que nos asista, que nos ayude. Usted recuerda que una de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos en vida, hablando de su ministerio terrenal, está registradas para nosotros en Juan 13:16, lo que mayormente conocemos como el mensaje o los mensajes del aposento alto. En esos mensajes, de forma programática, es decir, en el programa de Dios, en esos mensajes estaba hablar del Espíritu Santo como el consolador, como el que vendría después de que Él regresara a gloria con el Padre para consolar a sus discípulos. Y eso es algo maravilloso. Cuando entendemos que en la Trinidad o en el programa de la Trinidad, el hecho de que Jesús ha ascendido al cielo, ha retornado al cielo en gloria, no significa que nosotros hemos quedado huérfanos, no significa que nosotros hemos quedado desamparados, no significa que hemos quedado sin asistencia aquí en la tierra. Gozamos del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad en nuestro interior, y por eso es que tenemos que considerar su obra. Vayamos a Romanos 8, verso 15 al 17, para recordar lo que Pablo está diciendo en este capítulo. Yo leí buenas porciones del capítulo 8, leí esta porción la semana pasada, pero simplemente quiero usarla para introducirnos y para nuevamente adquirir la convicción de estos versos. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Bueno, observe que cuando una persona es salva, recibe un espíritu de adopción, y observen que hay varias veces en estos versos la palabra espíritu. Y algunos están con minúscula y otro está con mayúscula. Aquí hay una distinción porque básicamente lo que Pablo está diciendo es que un creyente, cuando es salvo, recibe un espíritu de adopción. Eso significa que esa persona salva fue adoptada por el Padre como hijo. Entonces, ese espíritu de adopción al que se refiere es simplemente una nueva condición en nuestras vidas. Fuimos adoptados por el Padre como hijos. No éramos hijos, pero Él nos adoptó. ¿Cómo nos adoptó? Nos adoptó a través de la persona y de la obra de Jesucristo en el Calvario. Entonces, yo recibo ese espíritu de adopción. Y gracias a ese espíritu es que yo puedo acercarme delante de Dios y puedo llamarlo Abba Padre. Un término hebreo que algunos enfatizan que lo que significa es una relación de paternidad, es decir, te puedes acercar a Dios como un padre cuando nunca lo has visto como un padre. Otros van a una figura o a un lenguaje donde dicen que es una palabra muy tierna, que sería algo así como papito, pero en un sentido cabal de esta palabra, simplemente lo que comunica es ese nuevo nexo de paternidad
que hay entre una persona que ha sido adoptada por el Señor. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, eso pasó el día que tú fuiste salvo, el día que tú creíste, se te otorgó un espíritu de adopción, comenzaste a ver a Dios como un padre, comenzaste a buscarlo como un padre. Pero luego en el verso 18, si usted observa, dice, el Espíritu mismo da testimonio, y ese Espíritu del verso 16 al inicio está con mayúscula y está hablando del Espíritu de Dios. No está hablando del Espíritu de adopción que recibimos. El Espíritu mismo da testimonio. ¿A quién da testimonio? El Espíritu de Dios. ¿A quién da testimonio? A nuestro espíritu. Ahora, hermano, yo no sé si tú puedes entender esto, pero la relación que nosotros tenemos con Dios es una relación espiritual. La relación que tú tienes con tu familia es una relación por nexo de sangre, porque lo ves todos los días, porque puedes conversar con Él, porque puedes platicar con Él, porque lo estás viendo. Pero Dios es espíritu. Y la manera como Él se comunica con nosotros es por medio de una comunicación o una relación espiritual. Mayormente esto lo hace a través de su espíritu y lo hace a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es este elemento que cuando nacemos de nuevo tiene una realidad de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nunca antes te habías interesado por alimentar tu espíritu cuando no eres creyente. Cuando no eres creyente, nuestra atención está en alimentar nuestra carne. Comemos, bebemos, tenemos un tipo de conducta o de comportamiento pecaminosa a la luz del Evangelio, porque simplemente, como coloquialmente decimos, el hombre está dando vuelo a la hilacha. ¿Entienden esa expresión o no? O sea, coloquialmente cada quien hace lo que le pega su regalada gana, alimenta esa área de su cuerpo, esa área de sus deseos, pero cuando eres adoptado, recibes un espíritu, recibes esta necesidad de orar cuando nunca has orado, recibes esta necesidad de leer la Biblia cuando nunca has querido leer la Biblia. Entonces, Dios comienza a relacionarse con nosotros, tú comienzas a relacionarte con Dios por medio de los vínculos espirituales que Él da. Entonces, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio el Espíritu Santo? Dígame, ¿de qué dice la Biblia que da testimonio? De que somos hijos de Dios. Ahora, no sé si usted ha pasado por allí, estás pasando por aquí, presente, o pasarás por aquí en el futuro. Pero mayormente cuando nosotros fracasamos en obedecer a Dios en algún mandamiento, el enemigo de nuestras almas, Satanás, va a venir y te va a tentar como me tienta a mí y como tienta a cualquier otra persona. Usted recuérdeme qué es lo que normalmente Satanás va a venir a susurrar a nuestros oídos o a nuestra mente cuando nosotros fracasamos en algo. No eres salvo, no eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Siempre recordándote o insistiendo, no eres hijo de Dios, la cruz no tiene sentido para tu vida, el sacrificio de Jesús no está operando en tu vida. ¿De qué nos da testimonio el Espíritu Santo? De que somos hijos de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cree que todavía el día de hoy nosotros necesitamos el ministerio del Espíritu Santo? Claro que sí. Porque Él es el que nos está afirmando, nos está recordando que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es la manera rápida en la que un creyente sabe que Él es salvo? Bueno, te voy a dar esta manera rápida. Tú pecas como cualquiera de nosotros pecamos. Y si el Espíritu está gobernando en tu corazón, el Espíritu te va a redarguir de que pecaste. ¿Mentiste? No tenías programado mentir ese día, pero mentiste. Y cuando mentiste, viene este sentir de que has ofendido al Señor claramente con esto que has hecho. ¿Cómo responde un creyente a esos impulsos del Espíritu Santo? Va y pide perdón a Dios.
Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en la vida tuya y mía como creyentes? Nos está redarguyendo de pecado, nos está guiando al Padre para corregir nuestra relación y nos está impulsando a que busquemos una santificación activa en nuestro corazón. De esa es la manera como Él está afirmando y dándonos testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces yo quisiera, a la luz de esto que hemos dicho, yo quisiera seguir explorando la presencia del Espíritu, sellando la seguridad del creyente, sellando el amor que Dios tiene por nosotros como creyentes, y que de esa manera entonces podemos acercarnos confiada y seguramente al trono de Dios. Entonces yo quiero ver la obra del Espíritu Santo en 3 momentos diferentes. Primero quiero ver la obra del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo. Quiero revisar con usted cómo podemos entender que el Espíritu Santo estuvo obrando en el día del Antiguo Testamento. Luego quiero ver cómo el Espíritu Santo obró en la persona de Cristo. Y finalmente quiero revisar cómo el Espíritu Santo obró el día de Pentecostés y que a la larga veamos la forma como el Espíritu Santo está obrando en nosotros como creyentes. Entonces, número 1, la obra del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo. Es sumamente importante reconocer la obra del Espíritu en la relación de la redención, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estuvo obrando, o Dios dispuso que su obra fuera una obra mayormente sobre los líderes de la nación. Los líderes de la nación. Entonces vean esto. Cuando lo vemos en el día de los jueces, a los jueces les dio destrezas militares. Yo la semana pasada terminé hablando de Sansón, y si usted va y revisa la biografía de Sansón, van a encontrar esta idea de que cada vez que Sansón hacía una obra derrotando enemigos, el libro de Jueces nos da testimonio de que el Espíritu entraba en Sansón. Entonces Sansón era capacitado con una destreza militar para poder ir y derribar a un ejército enemigo del pueblo de Dios. Pero ustedes van a ver a ese mismo Sansón siendo derrotado en el área moral de su vida, comprometiendo su corazón con mujeres que no eran gratas delante de los ojos de Dios. Y alguien pudiera pensar, bueno, ¿y qué pasaba con Sansón? ¿Cómo que entraba el Espíritu y luego Sansón estaba haciendo cosas tan malas o tan perversas delante de Dios? Bueno, hay que reconocer que la forma como el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento era de una manera intermitente. Entraba Sansón cuando Sansón iba a ser usado por Dios como juez de una nación para obrar un bien al pueblo de Dios. Pero una vez que se obtenía la victoria, el Espíritu salía. Esa es una manera intermitente, y esa es la forma como en el Antiguo Testamento el Espíritu estuvo obrando, de una manera intermitente, entrando y saliendo. Número 2, a los reyes los equipó para gobernar. Primero a los jueces les dio destrezas militares para obtener victoria. Segundo, a los reyes los equipó para gobernar. Usted va a ver, si lee el libro de Crónicas o el libro de Reyes o incluso el libro de alguno de los profetas donde se habla de la relación del rey y el profeta, usted va a encontrar que hay reyes buenos y hay reyes malos. Usted va a encontrar que hay reyes donde Dios se movió de una manera maravillosa, haciendo grandes cosas, trayendo reformas. Jaciel ha estado predicando en los últimos meses acerca del rey Josías. La vida del rey Josías es sorprendente. Era un niño cuando comienza a reinar. Era un niño. Su padre era un hombre perverso. Sin embargo, a Dios le plació moverse a través del rey Josías, y el rey Josías trajo una reforma espiritual increíble. Bueno, me gusta pensar en la biografía del rey Josías o en la historia del rey Josías. Me gusta pensar como el día que la Biblia se perdió en el templo. Eso es lo que pasó cuando
cuando el rey Josías comienza a reinar. Cuando el rey Josías comienza a reinar, resulta que encontraron la ley, pero la ley estaba tan bien guardada que nadie la leía, que para nadie era importante. Entonces este sacerdote viene delante del rey Josías y comienza a leer la ley de Moisés, y el corazón de Josías explota, un corazón donde seguramente el Espíritu Santo obró para traer esta gran reforma, y las implicaciones que la vida del rey Josías tenía años atrás, donde un profeta había hablado de que habría un rey llamado Josías que traería algo especial al pueblo de Dios. Bueno, esta es la manera como nos damos cuenta de que el Señor equipó a estos reyes, solamente por pensar en uno. Tercero, vamos a encontrar que Dios se movió a través de los profetas para declarar la voluntad de Dios, para profetizar y para reprender al pueblo. ¿Qué hacía el profeta? Bueno, el profeta declaraba la voluntad de Dios. Decía, eso es lo que Dios busca. Esto es lo que Dios quiere. Hagamos esto. Peleemos contra este rey. No peleemos contra este rey porque esta no es la batalla del Señor. Mayormente ustedes van a encontrar, yo sé que la palabra profeta o profecía como que siempre nos indica algo del futuro. ¿No es así? Siempre pensamos como en algo del futuro. Pero si usted ve a cada profeta del Antiguo Testamento, usted va a descubrir algo. Y es que realmente cada profeta del Antiguo Testamento predicó arrepentimiento. Llamó al pueblo actual al cual profetizó, llamó a los reyes a los cuales profetizaron, los llamó a arrepentirse de algo y a decir, busquen al Señor. Busquen al Señor. Hay una expresión que se va a repetir en muchos de los labios de los profetas o en muchos de los escritos de los profetas para nosotros, y es la expresión, volveos a mí. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Entonces el profeta declaraba la voluntad de Dios, a veces anunciaba algo futuro, pero siempre reprendía al pueblo y lo llamaba al arrepentimiento. Mira lo que 2 de Pedro 1:21 nos va a confirmar. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué nos dice Pedro? Pedro nos recuerda, ninguna boca profética, ninguna voz profética que se levantó en el pueblo, que era genuina, porque hubo falsos profetas, usted lo recordará, pero ningún profeta genuino, es lo que dice a Pedro aquí, usó su boca de manera carnal, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar de parte de Dios, de parte de Dios. Y en ese sentido, el mensaje que nosotros entregamos tiene que tener ese cuidado de poder saber que lo entregamos delante de Dios y de parte de Dios. ¿Cómo es el mensaje que tú y yo anunciamos? Bueno, por el poder del Espíritu Santo, es un mensaje que debe de ser de parte de Dios. Por eso hablamos la palabra, por eso comunicamos la palabra, por eso cuando oramos por alguna necesidad o por alguien, traemos la palabra a nuestra boca, porque es de parte de Dios. Pero que no se nos olvide, hermanos, que no solamente es de parte de Dios, esto lo hacemos delante de Dios. Dios es nuestro principal y nuestro mayor testigo. Así que al ver el liderazgo de la nación de Israel, rápidamente podemos llegar a reconocer que Dios estuvo obrando en el antiguo pacto a través de estos líderes. Hay otro tipo de liderazgo, y no está en sus notas ahí, pero hay otro tipo de liderazgo que Dios
también usó, y claramente vemos la obra del Espíritu Santo, y fue liderazgo espiritual. Dios llenó con su Espíritu Santo a los sumos sacerdotes, a quienes estaban a disposición de hacer el servicio en el tabernáculo. Lo vemos claramente cuando el tabernáculo estaba siendo creado o estaba siendo levantado, que el Espíritu de Dios capacitó a artesanos para levantar la cortina, para hacer todo lo que allí se requería. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo obrando alrededor de sus vidas, alrededor de el liderazgo que estos hombres tuvieron. Pero debemos recordar que el antiguo pacto era temporal. Vendría un nuevo pacto y la obra espiritual sería más comprendida. Nuevamente, los profetas jugaron un rol importante anunciando que un día vendría un Mesías. Ese Mesías sería ungido, sería un siervo sufriente, y no solo los rescataría, sino que también ese Mesías sería luz a los gentiles. Entonces la institución del nuevo pacto sería sellada con el derramamiento del Espíritu de Dios. Los profetas van a anunciar a lo largo de su ministerio que ellos estaban bajo un pacto, pero que un día habría un nuevo pacto, un mejor pacto. Y ese pacto sería sellado con algo a lo que ellos vislumbraron. ¿Qué vislumbraron? Vislumbraron el derramamiento del Espíritu Santo. Hay por lo menos 3 grandes pasajes que nosotros tenemos de los profetas que anuncian ese mejor pacto, que anuncian ese derramamiento espiritual. El pasaje de Jeremías 31 que leímos hace un momento, el pasaje de Ezequiel 36 y Joel capítulo 2. Los 3 capítulos van a vislumbrar la obra del Espíritu Santo, no en el día actual en el que los profetas lo dieron, sino en el futuro. Entonces, permíteme leer estos pasajes. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, verso 25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré, escucha eso, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Bueno, hermano, esto no está pasando en el día de Ezequiel. Esto está apuntando a una realidad futura. Esa realidad futura va a ser sellada con el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir a la vida de un pecador cuando es salvo, lo va a limpiar, va a derramar limpieza o agua que limpia. En la salvación se nos va a dar un corazón de carne, cuando nunca lo hemos tenido, nuestro corazón ha sido de piedra. El Señor va a poner a su Santo Espíritu dentro de nosotros, y la realidad es para que entonces tú y yo podamos andar en sus ordenanzas, en sus estatutos, en su pacto. En otras palabras, para que podamos obedecer su palabra, se requiere que se nos dé a su Espíritu. Esa es la razón. Cuando una persona es salva, no solamente se le da un nuevo estatus. ¿Cuál es el nuevo estatus? Hijo de Dios. No solo se le da un nuevo estatus, sino que se le da un nuevo amor. ¿Un nuevo amor por qué? Por las Escrituras. Por eso es que Ezequiel está apuntando, van a andar en mis estatutos, van a cumplir mis ordenanzas. Hermanos, no podemos obedecer la palabra de Dios.
No podemos obedecer la palabra de Dios, al menos que se nos ha dado al Espíritu Santo. Es imposible para el hombre, en lo natural, en lo terrenal, en lo carnal, decir voy a obedecer la palabra de Dios. Necesitas la obra del Espíritu Santo para obedecer la santa palabra de Dios. Es un pasaje maravilloso. Un pasaje maravilloso. Ahora vean el de Jeremías 31-34. Ya lo leímos hace unos minutos. Vamos simplemente a recordar. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Diga conmigo eso, todos me conocerán. Todos. Todos. No necesitas ser juez, no necesitas ser rey, no necesitas ser un profeta. Dice Jeremías, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Jeremías, a diferencia de Ezequiel, que habla de un nuevo corazón, que habla de vivir bajo las ordenanzas y obedecer al Señor, Jeremías está apuntando a una nueva intimidad con Dios. Me van a conocer, dice Dios. Dios está prometiendo en este pasaje de Jeremías 31 que Él va a estar con ellos y va a estar en ellos. Bueno, eso es lo que conocemos como una nueva efusión del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo va a venir en el futuro a nuestras vidas en una nueva efusión. No está obrando o no va a obrar en la vida de un creyente el día de hoy como estuvo obrando en el Antiguo Testamento, sino que lo va a hacer de una manera diferente. Te va a dar un nuevo corazón, te va a dar un nuevo amor por la palabra, te va a dar un nuevo conocimiento de Él y tú lo vas a conocer y vas a poder intimar con Él. Ahora veamos la promesa de Joel 2:28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Bueno, esa expresión es nueva en el Antiguo Testamento. Derramaré mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. No, en el Antiguo Testamento no venía sobre toda carne, venía sobre un grupo especial que era el liderazgo, jueces, reyes, profetas, sumo sacerdote. Pero el pueblo no tenía esa seguridad o esa confianza de la dotación del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces Joel está apuntando, llegará un día en que voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Ahora yo quiero que entiendas más o menos cómo esto está sucediendo. Estos escritos son cientos de años antes de que Jesús se encarna, cientos de años antes de que Jesús viene. La nación judía tenía una expectativa por estas palabras. Sabía que estas palabras estaban escritas, pero no lograban entenderlas en cabalidad, no lograban saber dónde acomodarlas, pero habría esa expectativa. La expectativa, como ellos tenían la idea de que un día el Mesías vendría, la misma expectativa acerca de qué serían estas palabras o cómo interpretarlas estaban. Bueno, el Evangelio comienza a ser relatado y antes de que Mateo y Lucas nos presenten la figura de Jesús como el Salvador del mundo, nos van a presentar la figura de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista es este antecesor del ministerio de Jesús. Su predicación es una predicación sencilla y ruda. Él viene del desierto, come cosas raras, viste de forma rara,
tiene unas situaciones no muy formales a la sociedad judía, pero él viene y confronta el pecado de la nación. Ahora, vean cómo la expectativa de Juan se presenta acerca del Espíritu Santo. Lucas 3, versos 15 al 20. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y aquí está la expectativa creciente de Juan. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué hace Juan el Bautista en este pasaje? Toma la palabra de Ezequiel 34, la palabra de Jeremías 31, la palabra de Joel 2, que han ofrecido un espíritu que vendrá, un espíritu que será derramado, y lo que él hace con esta expectativa es crecerla, porque él dice, Cristo los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Entonces, la figura de fuego del Espíritu Santo en este pasaje señala o habla de un espíritu viniendo al creyente para purificarlo, para quemar la basura, para quemar lo que está mal, para aniquilar nuestra vida pecaminosa, para llevarse todo aquello que te ha estado estorbando. Entonces, así es como llegamos a observar la obra del Espíritu Santo en la persona de Cristo. Esta es la expectativa de Juan. Viene uno detrás de mí que los va a bautizar en el Espíritu Santo y con fuego. Ahora veamos la obra del Espíritu Santo en ese personaje, en esa persona divina de la que Juan está hablando. Bueno, número 1, veámoslo en la encarnación. Veámoslo en la encarnación. El milagro del Espíritu que Dios logró es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se convirtiera en Jesús de Nazaret. ¿Observas eso? María, quien estaba comprometida con José para casarse, María es señalada en la Biblia como una mujer pura, como una mujer sin mancha, sin contaminación. Entendemos en el compromiso judío del matrimonio que esta mujer no había intimado sexualmente con José. Por esa razón, ella no podía estar embarazada de José meses o años antes de comprometerse. ¿Cuál es el milagro? El Espíritu Santo tiene que venir y obrar en el vientre de esta mujer para que ella pueda ser la madre carnal del Hijo de Dios, pero no a través del proceso natural como una mujer queda embarazada. Entonces el Espíritu Santo lleva a cabo un milagro, pero observen eso, el Padre lo envió. El Espíritu obró en el seno de María. Y esa es la manera como Jesús de Nazaret entonces viene a la vida. ¿Ven eso? Años más tarde, en su bautismo público, el Espíritu va a descender sobre Jesús como en forma de paloma. Él va a ser lleno del Espíritu Santo para poder llevar adelante el ministerio que se le encomendó. Y él va a declarar en Juan 4:34, cuando está hablando con la mujer samaritana, sus discípulos han ido por comida para hacer el lonche o la comida necesaria. Dice el verso 34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.
Vean claramente cómo el Espíritu Santo está obrando en la encarnación, haciendo un milagro único e irrepetible. ¿Qué tenemos que decir de la encarnación? Que es un milagro único e irrepetible. Cumple el propósito del plan redentor para que el Hijo de Dios viniera a la tierra a través de un vientre, no un vientre cualquiera, sino un vientre seleccionado. María fue seleccionada. A nosotros los cristianos nos incomoda hablar de María. Algunos están nerviosos porque estoy hablando de María. Hermanos, ¿la Biblia habla de María? No la alabamos, no la adoramos, claramente lo entendemos, no la veneramos, no la idolatramos, pero no está mal decir las características que la propia Biblia dicen de esta mujer. El Espíritu Santo vino e hizo un milagro en ella único e irrepetible para lograr que Jesús de Nazaret viniera a la tierra. Número 2, vean la obra del Espíritu Santo en la tentación. Mateo y Lucas capítulo 4 nos relatan la tentación de Jesús en el desierto. Observa que en ambos relatos los evangelios nos dan testimonio de que el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Pero también nos da testimonio de que el Espíritu no lo abandonó en el desierto. Estuvo con él 40 días y 40 noches, lo estuvo sosteniendo, lo estuvo afirmando en lo que él estaba haciendo. Entonces el Espíritu Santo no abandona a Jesús en el desierto. El Padre no abandona a Jesús en el desierto porque, como ya dije, la Trinidad no se puede partir, no se puede dividir. Donde tú ves al Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu. Donde la Biblia te habla del Espíritu, ahí está el Padre y el Hijo. Aunque por cuestión de economía se nos indica la persona divina que está actuando, ontológicamente o en esencia, la Trinidad no se puede partir. Escucha lo que un teólogo llamado Sinclair Ferguson dice específicamente de la tentación de Jesús. El papel del Espíritu en el ministerio de Jesús es ahora evidente. Sirve como el cartógrafo celestial y el estratega divino que muestra en un mapa el campo de batalla y dirige al rey guerrero al campo estratégico de conflicto. ¿Cuál era ese campo estratégico? El desierto. El Espíritu es el general ayudante de Cristo en la guerra santa librada a lo largo de la encarnación. Y esa expresión me encantó. Lo voy a volver a decir. El Espíritu es el general ayudante de Cristo en la guerra santa librada a lo largo de la encarnación. Hermanos, algunos pensamos que Jesús solo fue tentado en el desierto. Eso es falso. Su ministerio estuvo rodeado de ofensas públicas, de gente que no lo pelaba, de gente que se le dormía cuando estaba predicando, de gente que se iba cuando estaba enseñando. Estuvo rodeado de fariseos, de saduceos. A veces algunos pastores más jóvenes que yo se me acercan para decirme, ¿cómo le hago con esto? Y mayormente siempre las preguntas son, bueno, es que no sé si a ti te pasa, pero la hermana Juanita se durmió el domingo. Y ellos piensan que me van a impresionar de que se les duerma la hermana Juanita. Yo les digo, mira, al mejor predicador se le dormía gente. ¿Tú crees que a Jesús no se le dormía gente? ¿Tú crees que Jesús no fue abandonado cuando estaba enseñando o predicando? A uno de los mejores predicadores que el mundo ha sido testigo, llamado Pablo, estaba predicando en una noche, se le fue la mano predicando, como a veces se nos va a los predicadores, se le cayó un muchacho que se llamaba Eutico y se murió. ¿Se acuerdan de ese relato? Pablo tuvo que bajar,
orar por él, y el Señor se lo dio en resurrección. El problema con ese relato es que yo no soy Pablo, así que si te duermes y te caes, olvídate que va a pasar contigo lo que el relato dice, ¿no? Pero el punto es este. A veces pensamos que el ministerio de Jesús fue sin ningún impedimento, sin ningún contratiempo, sin ninguna área crítica con gente resistiendo. Hermano, eso no fue así. Esa no fue la realidad. Él tuvo opositores políticos, sociales, incluso familiares. ¿Recuerdan aquel día en que María y sus hermanos fueron por él? No fue sencillo. Pero el Espíritu Santo, como dice Ferguson, era el general en jefe, asistiéndole y ayudándole en esta guerra santa librada a lo largo de su encarnación. Número 3, podemos ver la obra del Espíritu Santo en su ministerio público. La obra del Espíritu Santo en su ministerio público. Usted recordará aquel día que Jesús regresa a Nazaret, entra a la sinagoga, toma un rollo, comienza a leer ese rollo. Él vino a dar vista a los ciegos, él vino a dar libertad a los cautivos, él vino a liberar a los oprimidos de corazón. Y todo iba muy bien, porque era la ley. Y los judíos se reunían en la sinagoga el sábado para leer la ley. Pero entonces el relato nos dice que él cierra el rollo y él dice algo como esto: esta palabra se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. Bueno, los judíos no estaban acostumbrados a ese tipo de mensaje. Recuérdeme qué fue lo que pasó inmediatamente después. Sus compañeros, sus compatriotas, los judíos con los que había crecido, lo querían apedrear. ¿Lo ven? Lo querían apedrear. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo con Jesús? Le dio poder en cada paso del camino. Le dio poder cuando tuvo que discipular gente difícil. Le dio poder cuando tuvo que lidiar con Judas. Le dio poder para enfrentar enemigos. Le dio poder para sanar. Le dio poder para enseñar con autoridad. Le dio poder para expulsar demonios. Escucha lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que cuando la gente escuchaba a Jesús decía algo. Cuando éste predica con una autoridad que los fariseos no tienen. ¿Lo puedes ver? La gente comenzó a contrastar el ministerio de predicación de Jesús versus la proclamación que los fariseos hacían, porque había una autoridad que ellos no conocían. Vean cómo el Espíritu Santo entonces está obrando en la vida de Jesús en su ministerio público. Entonces, realmente el Espíritu fue el compañero inseparable de Cristo. Y yo quiero recordarte, hermano, toda actividad ministerial que nosotros hacemos el día de hoy, es imposible hacerla si el Espíritu Santo no está con nosotros. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, es imposible hacer toda obra espiritual. Hay varios biógrafos de Carlos Spurgeon que señalan uno de los episodios más increíbles cada vez que veían a Spurgeon subir al púlpito del tabernáculo metropolitano. Este predicador conocido como el príncipe de los predicadores en Londres, Inglaterra. Un hombre que yo no sé cómo hacía para multiplicar su día y sus horas y el montón de cosas que él hacía, pero lo que sus biógrafos dicen acerca de él es que unos minutos antes, cuando se estaba entonando el último himno que daba entrada a que él subiera al púlpito, él comenzaba a hacer una oración, estuviese donde estuviese. Con esa oración subía al púlpito y con esa oración bajaba del púlpito. Esta era su oración. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito, habla a través de mis labios. Espíritu Santo, ven y úsame.
Espíritu Santo, toca el corazón de los pecadores. Espíritu Santo, toca el corazón de los salvos. ¿Ves esa realidad? Nosotros no podemos intentar o tratar de hacer el ministerio cristiano sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 4, nosotros vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la resurrección. Romanos 8, y la semana pasada yo leí ese pasaje, declara que el Espíritu resucitó al Señor de entre los muertos. Así que nosotros tenemos un cuadro completo. El Espíritu Santo está acompañando a Jesús desde la encarnación hasta la resurrección. Si yo pienso en Jesús como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, como el hombre, como el Dios hombre que vino y murió por nosotros para redimirnos, y Él necesitó la obra del Espíritu Santo en su vida, entonces yo me pregunto, ¿acaso nosotros como meros hombres carnales necesitaremos la obra del Espíritu Santo? La respuesta obviamente es un 3/4 convencidos, 1/4 en duda. La respuesta es sí. Si Jesús necesitó la obra del Espíritu Santo desde la encarnación hasta la resurrección, entonces nosotros vamos a necesitar su obra. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Oh, mi hermano, seguimos necesitando la obra del Espíritu Santo. Yo he pasado rápido por estos eventos y por estos episodios de la vida de Jesús, pero hay un montón de pasajes de los evangelios que tú puedes leer para validar lo que yo he dicho. La iglesia ha quedado lejos de ver la obra del Espíritu Santo en la vida y en la obra de Cristo. Ha quedado lejos. Pensamos en la persona y en la obra de Cristo, pero hemos quedado lejos de ver cómo el Espíritu Santo estuvo operando en la vida de Cristo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Así que eso nos va a llevar a poder reconocer la obra del Espíritu Santo en la iglesia o después de Pentecostés. Hay una promesa en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús está ascendiendo al Padre, está retornando a la gloria, y entonces Él dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo es que estos hombres van a poder ser testigos? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. De la misma manera que el Espíritu Santo vino sobre Cristo en su ministerio terrenal y pudo llevar adelante la empresa del reino o los trabajos del reino o la extensión del reino, Él sabe que sus discípulos no van a poder hacer esto sin la obra, sin la promesa del Espíritu Santo. Así que les promete, les voy a enviar al Espíritu Santo. Eso aconteció unos 10 días después de esta promesa de Hechos 1:8 a que nosotros llegamos a Hechos capítulo 2. Hay unos 10 días de que esto suceda. Entre la resurrección y el día de Pentecostés hay 50 días. Jesús ha resucitado, ha pasado 40 días con los discípulos mostrándoles los misterios del reino de los cielos. Simplemente es lo que se nos dice. No sabemos qué hay en esos 40 días, ¿ok? Pero entonces, cuando Jesús está ascendiendo al Padre, han pasado 40 días desde que Él resucitó. Él les dice, vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo, yo voy a derramarme. En otras palabras, la promesa de Joel 2:28 se va a cumplir. Hechos capítulo 2 nos dice que 120 fueron investidos de este poder que Él había prometido u ofrecido
Pero luego en una crónica o en un relato más completo del acontecimiento del día de Pentecostés, el apóstol Pablo va a decir a Corintios que realmente ese era un grupo de 500 hermanos reunidos. Entonces la promesa de Hechos 1:8 fue dada a unos 500 hermanos reunidos. Esos 500 hermanos reunidos van a venir a Jerusalén, van a subir al aposento alto, van a comenzar a orar en la búsqueda de esa promesa. Y en algún momento 380 se van a ir. No sabemos cuándo, no sabemos por qué, no sabemos nada. Pero cuando el Espíritu se derramó, el día de Pentecostés, hay 120. Yo no se lo voy a contar ahorita, pero hay unas interpretaciones de eso horribles, fuera de la hermenéutica bíblica adecuada, tratando de forzar quiénes son estos 380 que se fueron. Pero es la misma batalla que yo dije la semana pasada. Están los que sobreenfatizan del Espíritu Santo y están los que no creen absolutamente en la obra del Espíritu Santo. Los que sobreenfatizan la obra del Espíritu Santo dicen, estos son, siempre han existido, son los apagafuegos, son los apaga Espíritu Santo. Si te vienes para acá y dicen, no, estos son los exagerados, los que siempre están cargando cosas raras al Espíritu Santo. Pero no hay nada en la Biblia de eso. Y como dije, hemos hecho de una doctrina maravillosamente enviada por el Padre un campo de batalla a lo largo de la historia que no tiene ningún sentido. Escucha cómo el doctor Lucas va a narrar para nosotros en los primeros 4 versos lo que sucedió. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Observe el verso 4. ¿Quiénes fueron llenos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué todos fueron llenos? Porque Dios lo había prometido en Ezequiel 34, en Jeremías 31, en Joel 2. La nueva forma como el nuevo pacto funcionaría sería que toda persona que cree en el Evangelio va a ser llena del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la señal visible? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Lo que el día de Pentecostés va a inaugurar para nosotros es la era del Espíritu Santo. Pentecostés marca la era del Espíritu Santo, Pentecostés marca un nuevo pacto, Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Quieres una fecha donde nació, donde inició la iglesia cristiana bajo el nuevo pacto? El día de Pentecostés. Bajo el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto podemos ir al Antiguo Testamento y rastrear la fecha. Pero bajo el nuevo pacto, la iglesia inicia el día de Pentecostés. Por eso es que algunos señalan el día de Pentecostés como el cumpleaños de la iglesia. No tengo problema con eso, pero está bien. A la gente le gusta partir pastel. Pues está bien. Si naciste en una iglesia donde celebraban el día de Pentecostés porque era un año más de la iglesia, no tengo problema con eso. Pero el Nuevo Testamento presenta este día de Pentecostés como el cumplimiento de los siglos. Lo que los profetas anunciaron por siglos, finalmente ha llegado. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, sobre todo creyente. El Espíritu Santo va a venir y va a colocar su sello para decirles y afirmarles a estos creyentes, ustedes son hijos de Dios. Entonces, a eso llamamos un reino inaugurado. Un reino inaugurado. El reino de Dios ha sido inaugurado. No está consumado, pero está inaugurado. Finalmente llegaremos
al fin de este siglo o de esta era, y el reino de Dios será consumado. Pero el reino de Dios ha sido inaugurado. Entonces, ¿qué es Pentecostés? ¿Cómo debemos entender el día de Pentecostés? Número uno, el comienzo de las profecías del Antiguo Testamento. Aquí comienza lo que Jeremías, Ezequiel y Joel, las tres profecías que ya señalé, han estado apuntando. Aquí comienza que Dios va a dar un nuevo corazón al pecador para creer. Aquí comienza que Dios va a sellar esa comunión con un nuevo pecador con la obra del Espíritu Santo. Aquí comienza que el pecador va a tener por el Espíritu Santo esta conciencia: ahora soy un hijo de Dios. Aquí comienza que Dios va a derramar a su Espíritu Santo sobre toda carne, no importando etnia, no importando raza, va a derramar a su Espíritu sobre todas las personas. Número dos, el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista. ¿Cuál palabra? Lucas 3, 15 al 20, que ya leímos. El Espíritu Santo va a venir sobre nuestra vida como un fuego. ¿Para qué? Para consumir todo lo malo, para quemar todo lo que ha estado en nuestras vidas, para limpiarnos, para purificarnos. Ese fuego no tiene que ver con algo místico sucediendo en mi vida. Ese fuego tiene que ver con algo interior. Dios quemando en mi interior y llevándose todo aquello que no conviene para esta nueva vida. Número 3. Pentecostés también es el comienzo del cumplimiento de las promesas de Jesús. Y reuniéndolos, dice Hechos 1:4, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Cuántos días pasaron? 10. Entonces Pentecostés arranca la promesa cumplida de Jesús. Yo voy a enviar al Espíritu sobre ustedes. Jesús va aumentando la expectativa de lo que el Espíritu haría, porque Jesús va a afirmarles una seguridad increíble. El Espíritu Santo estará en vosotros y con vosotros. ¿Cuál era la realidad que los judíos tenían del Espíritu? El Espíritu entra y sale. Y solo viene a los reyes, y solo viene a los jueces, y solo viene al liderazgo. Pero ahora Jesús está afirmando: no, va a venir con ustedes, va a vivir en ustedes, va a estar con ustedes. Número 4, Pentecostés es la inauguración de la nueva alianza y el nacimiento de la iglesia. Así como el nuevo pacto es sellado por la sangre de Jesús en el Calvario, ahora nosotros vamos a ver que esa alianza de nuevo pacto va a ser sellada por la llegada del Espíritu Santo, dando nacimiento a la iglesia. ¿Cómo crece una iglesia? Bueno, Hechos 1:8 lo dice. Una iglesia crece siendo testigo de la obra de Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo, pero lógicamente se entiende que una iglesia crece cuando abrimos nuestra boca para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Quién abre su boca? Quien está lleno del Espíritu. Quien no teme decir lo que Juan el Bautista dijo, lo que Jesús dijo, lo que los santos han dicho en el pasado. Pero a partir de este acontecimiento, lo que va a quedar claro es: Dios ya no se relaciona con su pueblo sobre el antiguo pacto. La base de la relación de Dios con su pueblo no es el antiguo pacto. La base de la relación de Dios con su pueblo es el nuevo pacto. Esa relación es iniciada con Dios. Envía a su Hijo a morir por nosotros, pero eso se lleva a cabo por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, realmente Pentecostés es un parteaguas. ¿Por qué es un parteaguas?
porque da fin a la forma en la que Dios se relacionó con su pueblo en el antiguo pacto y da inicio a la forma como Dios se va a relacionar con su pueblo en el nuevo pacto. En este pueblo Dios no es una deidad lejana. En este pacto Dios no es alguien que está inaccesible o cerrado para todos. En este nuevo pacto Dios es un Padre. Él nos salva por medio de la obra de su Hijo. Él envía a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo va a testificar a nuestro interior que somos adoptados por Dios y por eso podemos clamar Abba Padre. Número 5. Este acontecimiento fue acompañado por señales milagrosas tangibles. ¿Cuáles son esas señales milagrosas tangibles? Bueno, un viento recio. Algunas versiones hablan de ese viento como una ráfaga, un estruendo, algo que tuvo que haber llamado la atención. Hermanos, no habría otra manera en la que Dios pudo decirle a estos 120, llegó, eso que están esperando llegó. Tuvo que haber un evento que los cimbrara, tuvo que haber algo físico que los cimbrara. ¿Cuál otra señal tangible? Bueno, sobre sus cabezas hubo lengüetas como de fuego. Y luego ellos comenzaron a hablar, algunas versiones traducen otras lenguas y otras versiones que son más precisas en esto, dicen otros idiomas. Yo no tengo el tiempo para detenerme aquí. Si usted quiere una explicación más larga de Hechos 2, hace unos años prediqué Hechos una serie completa del libro de los Hechos. Vaya a nuestra biblioteca, busque el capítulo 2 y usted va a tener una explicación completa del día de Pentecostés. Pero yo debo afirmar algo. Lo que está pasando el día de Pentecostés es un evento único, como ya dije. Puso fin al antiguo pacto para dar inicio al nuevo pacto. Lo que está pasando aquí es una narración. Hechos capítulo 2 es una narración. No es algo que tiene que suceder en la vida de un creyente cada vez que el Espíritu Santo llega a morar en tu vida. Lo voy a explicar. Si tú estás esperando, si tú dices, bueno, yo no me siento seguro en que tengo al Espíritu Santo porque nunca escuché el viento recio, porque nunca vi la lengua de fuego sobre mi cabeza, o porque nunca hablé en otras lenguas, no estás entendiendo. Entonces lo voy a decir rápidamente. Hechos es una narración, como es una narración los evangelios. Hechos es una bisagra en el Nuevo Testamento porque nos narra los primeros 30 años de la iglesia primitiva. No más. Entonces, más o menos Hechos es una lectura como del año 33 al 63. Los que van más adelante llegan hasta el 65. Usted va a ver este evento ahí en el libro de los Hechos, pero usted no lo va a ver en Apocalipsis, usted no lo va a ver en Hebreos, usted no lo va a ver en la primera o en la segunda de Corintios, porque la iglesia comenzó a madurar y la iglesia comenzó a recibir la doctrina de los apóstoles en lo que nosotros conocemos como cartas. Romanos, primera y segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses. Entonces, tratar de presionar a que una persona no es llena del Espíritu Santo porque no ha tenido señales visibles sobre su vida de esta manera es errar hermenéuticamente. ¿Dónde Pablo, dónde Pedro, dónde Juan, dónde Santiago, dónde Judas, dónde cualquier autor del Nuevo Testamento dice que una persona que recibe al Espíritu Santo tiene que tener este evento? No lo va a encontrar. El problema es que algunos hermanos han interpretado el libro de Hechos como si fuera una carta, como si fuera una epístola, como si fuera doctrina. Y allí está el problema. ¿Qué hablaron?
¿Qué hablaron esos hermanos que fueron investidos con el Espíritu Santo? Bueno, seguramente hablaron las obras de Dios, hablaron la providencia de Dios, hablaron de la redención de Dios. ¿En qué idioma lo hicieron o en qué lenguas lo hicieron? Hermanos, una lectura clara de Hechos capítulo 2 te lo dice. Había gente de diferentes naciones que habían venido a Jerusalén al día de Pentecostés. Era una celebración, era una fiesta que los judíos hacían. Resulta que cuando estos 120 comenzaron a proclamar a Dios, la gente de todas estas naciones que estaban reunidas en Pentecostés, ¿qué creen? Entendieron lo que esos les estaban diciendo. Por eso es que una mejor traducción, en vez de decir lenguas de capítulo 2, Hechos, es idiomas. La gente entendió en su propio idioma el mensaje del Señor. La gente vio la creación, la redención en su propio idioma. El mismo libro de los Hechos te refuerza la idea. Cuando tú llegas al capítulo 11 del libro de los Hechos, los apóstoles han comenzado a salir de Jerusalén para sembrar el evangelio, como Dios les había dicho, en otros lugares, en otras naciones. Cuando un hombre llamado Bernabé llega a una ciudad llamada Antioquía, resulta que allí hay una iglesia. Hay una iglesia cristiana que ha estado caminando por algunos años. No la fundó Pablo, no la fundó Bernabé, no la fundó Mateo, no la fundó ninguno de los apóstoles. Entonces, ¿cómo inició esa iglesia? Bueno, históricamente lo que se ha dicho es que algún antioqueño o algunos antioqueños estuvieron en el día de Pentecostés, escucharon a alguno de estos 120 hablar el mensaje del evangelio en su propio idioma, lo creyeron, confiaron en que ahora ellos eran los testigos del Señor en su propia comunidad y fueron a Antioquía a predicar el evangelio. Un buen día, el hermano Bernabé llega a Antioquía y cuando él llega, no llega a plantar una iglesia, llega a enseñar a esa iglesia a crecer y a madurar. Más tarde va a llevar a Pablo para que Pablo también enseñe en esta iglesia. Y finalmente esa iglesia, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, se nos dice algo maravilloso. Estaban todos juntos y unánimes, adorando al Señor, ministrando al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo los llamó a Bernabé y a Pablo y los encomendó a la obra para plantar iglesias en Asia Menor. ¿Qué hablaron estos hombres entonces el día de Pentecostés? Hablaron el mensaje del evangelio en el idioma de todas estas ciudades que estaban allí representadas. Hermanos, este mismo espíritu que fue derramado el día de Pentecostés, con estas señales visibles, ha sido derramado a lo largo de la historia cristiana en todo verdadero Hijo de Dios que fue adoptado por Dios y que recibió el Espíritu Santo. Cuando un creyente recibe al Espíritu Santo, lo recibe en el mismo momento que Dios lo salva. Allí lo recibe. Y el Espíritu entonces viene y mora para decirte, eres un hijo. Ricardo, ya eres un hijo de Dios. Juan, ya eres un hijo de Dios. No lo dudes, Marcos. Puedes gritar, Abba, Padre. Pero es en el mismo momento. No es en momentos diferentes. Cuando entendemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo primero que vamos a entender es que el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. Ese mismo Espíritu entonces fue derramado sobre nosotros cuando creímos. Y será derramado sobre toda persona que cree en el porvenir hasta que Cristo retorne por nosotros. ¿Qué hace ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo nos da unidad, nos da dones para servir, nos capacita para poder orar delante del Padre, nos da denuedo, nos da audacia para compartir el Evangelio con otros. La clave está en reconocer que el día de Pentecostés fue único. Fue único, un evento único e irrepetible que daba fin al antiguo pacto y daba inicio al nuevo pacto.
por su transición, vemos en el libro de Hechos 3 momentos similares a lo que en Jerusalén está pasando. Y si sigue la trayectoria de la narración de Lucas, lo va a entender. Algunos estudiantes del libro de los Hechos y del Nuevo Testamento dicen que en Hechos realmente hay 4 Pentecosteses. Obsérvalo bien. El primero en Jerusalén, en el capítulo 2, donde a los judíos se les dice: la era del Espíritu Santo ha comenzado, la era del nuevo pacto ha comenzado. El segundo en Hechos capítulo 8, donde los samaritanos van a tener también señales visibles, donde a los samaritanos se les está comunicando: hay un nuevo inicio para ustedes. El tercero en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, el Pentecostés gentil, donde a los gentiles se les está comunicando: ya no más los odiamos, ya no más tenemos rencor con ustedes, ustedes también han venido a ser el pueblo del Señor. El cuarto en Éfeso, Hechos capítulos 17, donde a los efesios, una comunidad griega, se les está diciendo: bienvenidos, somos una misma iglesia. Pero la trayectoria es la misma. No hubo una repetición continua de esto en cada lugar donde la iglesia inició. Simplemente entendiendo la transición histórica que el libro de los Hechos nos da, podemos llegar a concluir que esto está sucediendo en Jerusalén, en Samaria, en la casa de Cornelio y en Éfeso, como un cumplimiento de Hechos 1:8. Voy a derramar mi espíritu, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas 4 ciudades donde ese cumplimiento marcó un inicio, estaban bosquejadas desde Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces debemos reconocer que estos momentos fueron especiales para estas naciones en lo particular. La efusión del Padre y del Hijo en Pentecostés claramente refleja lo que la semana pasada decíamos: la procesión del Padre y del Hijo enviando al Espíritu Santo, inaugurando la iglesia del nuevo pacto. ¿Qué sucede después de esto? Bueno, ahora el ministerio de la iglesia sería más intenso y más extenso. Más intenso y más extenso. ¿Se acuerdan de aquella famosa promesa de Jesús cuando le dice a sus discípulos: no se sorprendan de esto, mayores cosas ustedes harán? Bueno, ¿cuáles son esas mayores cosas que la iglesia ha hecho? Rápidamente, sin exagerar el punto, llegar a donde Jesús literalmente no llegó con el mensaje del evangelio. ¿Se acuerdan de Jesús diciendo: no, yo vine a la casa de Israel? O sea, tenía una encomienda, Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahora ves a estos hombres salir por toda Judea, llegar a Samaria, ver gente salva. Bueno, eso no lo ves en el ministerio de Jesús. Vamos a ver a un Pablo y a un Bernabé saliendo a Galacia, yendo a Tesalónica, yendo a Corinto. Vamos a ver el ministerio de la iglesia por medio del Espíritu Santo florecer. Entonces, nuevamente lo afirmo, ese bautismo que los cristianos recibieron el día de Pentecostés, nosotros lo recibimos en el día de nuestra conversión. En el día de nuestra conversión, el Espíritu Santo vino para purificarnos, para limpiarnos, para quemar lo que al Padre no le agrada. Recibimos a este Espíritu Santo para tener un ministerio más efectivo. Por eso vemos a personas y a iglesias crecer en evangelismo, vemos plantar iglesias, vemos a hombres y mujeres saliendo a misiones cortas o largas, a hombres invirtiendo sus vidas en la predicación de la palabra en otros países. O vemos simplemente a ministerios efectivos en el lugar donde Dios los quiso plantar, por años o por décadas, haciendo la voluntad de Dios. Así que el doctor Lucas retrata a Pentecostés como un acontecimiento histórico redentor. ¿Cómo debemos ver al acontecimiento de Pentecostés? Como un acontecimiento histórico redentor.
no lo debemos interpretar de forma existencial, es decir, que tiene que ser una realidad para nosotros. Tampoco debe ser interpretado de forma neumatológica, eso significa no tenemos que creer que cuando el Espíritu Santo llega va a haber estas señales visibles. Pero hay dos cosas que sí lo tienes que ver. Tienes que interpretar a Pentecostés de una manera escatológica, porque allí el reino de Dios inauguró. Cuando pensamos en cómo será la consumación de todos los tiempos, por lo menos tenemos una seguridad. El reino escatológico de Dios fue inaugurado en Pentecostés. No sé cuándo va a ser consumado, pero sé cuándo inició. Y tiene que ser interpretado de una manera cristológica. Lo que los hombres proclamaron el día de Pentecostés fue a Cristo. Fue a Cristo, porque solo Cristo salva. Ahora déjeme rápidamente llegar a esto. Hay algunas diferencias obvias que nosotros podemos tener ahora entre el antiguo pacto y el nuevo pacto con razón de cómo el Espíritu Santo se está moviendo. Número uno, en el nuevo pacto experimentamos la presencia permanente del Espíritu Santo. En este nuevo pacto nosotros experimentamos la presencia permanente del Espíritu Santo. ¿Cómo era la presencia en el Antiguo Testamento? Era intermitente. Entraba y salía. No más. En este nuevo pacto el Espíritu viene y hace morada con nosotros, está con nosotros, es lo que Juan 14, 17 nos dice. Voy a hacer una comparación y como voy a pasar rápido por allí, voy a tener que hacer una declaración que no quiero que se me malinterprete. ¿Usted alguna vez ha leído el Salmo 51? En el Salmo 51, David usa una expresión muy mal interpretada a lo largo de los siglos en la iglesia. David dice en una de esas declaraciones, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dígame, ¿bajo qué pacto está David? Bajo el antiguo pacto. ¿Cómo era el antiguo pacto para un rey? Porque David es rey cuando dice eso. ¿Cómo era el antiguo pacto para un rey? Le daba la capacidad de gobernar sobre esa nación. Entonces, ¿qué está pidiendo David en el Salmo 51 cuando él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu? Señor, no retires de mí la gracia y la capacidad de reinar sobre la casa de Israel. Bueno, pero yo he escuchado muchos mensajes predicados desde el Salmo 51 donde personas dicen, eso significa que un creyente sí puede perder al Espíritu Santo y por eso tiene que pedir que retorne. No, mi hermano. No, eso no significa eso. Lo que significa es que esa persona que pudiera predicar eso no está entendiendo adecuadamente lo que pasó el día de Pentecostés. Lo que pasó el día de Pentecostés es que Dios dijo, no más me relaciono con el pueblo de la manera que lo hice en el antiguo pacto, porque yo tengo un nuevo pacto. En este pacto he derramado mi espíritu sobre toda carne, sobre toda persona creyente. Él ha venido a ser morada en él, y cuando Él ha venido a ser morada en nosotros, el espíritu no está saliendo y entrando. El espíritu se está quedando. Número 2. En el nuevo pacto experimentamos la morada del Espíritu Santo en vez de la proximidad. No, el Espíritu Santo no nos está merodeando. Él no está próximo de nosotros. Lo que Él está haciendo es que ha venido a ser una morada en nuestras vidas. Número 3. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes, hombres y mujeres, esclavos y amos, jóvenes y ancianos. Eso es sumamente diferente al antiguo pacto, ¿no lo crees? A eso es a lo que apunta Pablo cuando escribe a los Gálatas y dice,
Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay amo y esclavo. No, eso ya quedó atrás. Ahora el Espíritu Santo y el mensaje de salvación puede alcanzar a cualquier persona que Dios así disponga. Número 4, en el nuevo pacto el Espíritu Santo es para todos y eso incluye a los gentiles. Eso va a incluir a los gentiles. No es solo para Israel, es para los gentiles. Aquel día en Pentecostés, mucho más que judíos recibieron el Espíritu de Dios y recibieron el mensaje del Señor. Número 5. En el nuevo pacto el Espíritu es característico. Las profecías de Joel 2 y lo que vemos en Hechos 2 ponen las ordenanzas de Jesús en marcha para la iglesia en los últimos días. Entonces el Espíritu llega a ser algo característico en la vida de la iglesia. Él viene para morar, Él viene para llenarnos de denuedo, para capacitarnos para hacer la obra de Dios. Y por eso en el plan redentor de Dios estamos proclamando cómo aplicar la obra de Jesucristo en todo momento y en todo lugar. ¿Ven las diferencias? Porque cuando Pablo va a llegar a Romanos 8 para decir que andemos en el Espíritu y que hablemos en el Espíritu, tenemos que entender, está escribiendo desde la lógica o desde la narrativa del nuevo pacto, no del antiguo. Y piensa en esas 3 obras particulares del Espíritu para terminar. El hablar del Espíritu Santo. Siempre que el Espíritu Santo vino a las personas, estas alabaron a Dios, estas proclamaron el mensaje del Evangelio, estas exaltaron a Dios, estas predijeron el futuro, o algunos inspirados por el Espíritu Santo escribieron las cartas. Entonces, ¿qué vemos de la persona del Espíritu Santo en esto? El Espíritu Santo hablando continuamente. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo el día de hoy? Por la palabra que Él mismo inspiró. Por la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Por eso decimos una y otra vez, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Bueno, si todavía no estás muy convencido que esto es el Espíritu Santo hablándote, a veces algunas personas me dicen, es que yo nunca he escuchado al Espíritu Santo. Bueno, rápidamente le digo yo, ¿tú lees la Biblia? Sí, pastor, sí leo la Biblia. Entonces, ¿tú estás escuchando al Espíritu Santo? ¿Quieres tener una realidad más precisa de que el Espíritu te está hablando la Biblia? Lee la Biblia audiblemente. No, imposible. ¿Cómo que con mi voz me va a hablar? Hermanos, así sucede. ¿Quieres escuchar audiblemente al Espíritu Santo? Abre tu Biblia y lee la Biblia en alto. Sí, es tu voz, pero el Espíritu Santo te está hablando porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Número 2, el dar vida del Espíritu. No solamente el habla, sino el dar vida. El Espíritu creó el mundo. El Espíritu nos convenció de pecado y el Espíritu nos está santificando. Él está dando vida desde la creación hasta el día de hoy, santificándonos. Y número 3, necesitamos ser llenos con la presencia del Dios Trino. Llenos con la presencia del Dios Trino. El Espíritu nos llena y viene a morar en nosotros. Ahora la Trinidad obra en nosotros de manera plena, no parcial, sino plena. Déjame terminar con estos 2 pasajes de Juan 14. Verso 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu, el mundo no lo reconoce.
Pero Él es espíritu de verdad y ese espíritu ha sido enviado a cada uno de nosotros el día que creímos. Verso 23. Jesús les respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Bueno, ¿cuál de las tres personas divinas de la Trinidad vienen y hacen morada en la vida del creyente? El Espíritu Santo. Entonces, es sencillo lo que quiero afirmar para cerrar esta mañana, y es, el Espíritu Santo le ha sido otorgado a todo creyente. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener dudas si tenemos o no tenemos al Espíritu Santo. Si puedes llamar a Dios Padre, es porque tienes al Espíritu Santo. Cuando el enemigo viene y te dice que no eres hijo de Dios, tú tienes que escuchar al conferencista que está dentro de tu corazón, llamado el Espíritu Santo, que te está diciendo, sí eres hijo de Dios. Clama al Padre, Abba Padre. ¿Lo ven? Un orador es externo. Si eres un hijo de Dios, ese orador externo es Satanás. Va a tratar de mentirte, va a tratar de decirte que no eres un hijo de Dios. El otro predicador al que sí debes de oír es un predicador interno porque está morando en ti desde el día que creíste. Se llama el Reverendo Espíritu Santo. Y a este es al que tienes que escuchar cuando Satanás viene y te predica, no eres, porque este reverendo interno te está diciendo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Por eso puedes clamar en medio de la tentación, en medio de la aflicción, Abba Padre. Oremos. Señor, estamos agradecidos esta mañana de la firmeza, de la confianza, de la seguridad que tú nos das en tu palabra, de la obra del Espíritu Santo. Señor, ninguno de mis hermanos y yo estuvimos aquel día glorioso en Jerusalén. Ninguno de nosotros fuimos testigos de esta ráfaga de viento. Ninguno de nosotros fuimos testigos de estas lengüetas de fuego sobre los santos reunidos en el aposento. Ninguno de nosotros escuchamos hablarlos en estos idiomas a través de los que proclamaron el mensaje del Evangelio a esta multitud reunida aquel día en Jerusalén. Pero de algo estamos seguros. Aquel glorioso día pusiste fin a la manera como te relacionabas con tu pueblo en el antiguo pacto y diste inicio a una manera diferente para relacionarte con tu pueblo en el nuevo pacto. Desde entonces, sin fallar una sola vez, cada vez que tú salvas a un creyente, envías a tu Santo Espíritu a hacer morada en él. Yo te pido que nos afirmes en esta seguridad, que nos des la confianza y la seguridad de poder amarte, de poder honrarte, de poder exaltarte, de poder glorificarte a ti, porque solo tú eres bueno y porque envías a tu Espíritu Santo para purificarnos, para quemar la basura, para quemar todo lo que no te agrada a ti. Por favor, Señor, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo en todo momento. Que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo en todo momento. Que podamos vivir llenos de tu palabra, llenos de la gracia y llenos de la obra de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias esta mañana. Amén.